Hola, mi nombre es Leonardo Letelier, soy profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Les voy a presentar la segunda sesión de nuestro curso online sobre descentralización, desarrollo territorial y financiamiento de los gobiernos subnacionales. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los pros y los contras de la descentralización. Y vamos a comenzar por destacar los aspectos positivos. El primero, probablemente muy conocido y muy discutido también, tanto académica como políticamente, es el beneficio de información que tiene la burocracia local, así como también los representantes locales de la comunidad, para interpretar, entender y recoger las demandas de las personas. Es muy probable que ese nivel de información de que dispone la burocracia local no sea la misma o no tenga la misma calidad a nivel del gobierno central. Y ese ha sido por mucho tiempo uno de los argumentos más recurrentes en favor de la descentralización. La idea de que la descentralización permite profundizar la democracia está muy vinculado con la idea de que la rendición de cuentas que las autoridades deben rendirle a las personas no es la misma en la medida que esas autoridades tengan competencias claras que ejercer. Por lo tanto, los residentes van a poder sancionar malas prácticas, gestiones deficientes, y van a poder premiar también una gestión favorable y un buen desempeño por parte de las autoridades locales, en la medida que esas autoridades locales estén empoderadas y tengan competencias claras que ejercer. Y por lo tanto, las personas, al momento de emitir su voto, puedan definir con claridad si efectivamente están de acuerdo o están conformes con la conducción del gobierno local respectivo. En esta misma lógica se ha argumentado, y este es un argumento que se ha discutido mucho en la realidad norteamericana a través de diversos autores, sobre todo en el ámbito de la ciencia política, en el sentido de que la democracia no solamente se tiene que ejercer con el voto en las urnas, sino que también se puede ejercer a través del desplazamiento físico de una familia que no le gustan las condiciones de vida en una cierta jurisdicción y que por lo tanto siente que la calidad de los servicios públicos locales es de muy baja calidad respecto, por ejemplo, de los impuestos locales que tienen que pagar. Ya sabemos que en el caso chileno y muchos países de latinoamericanos tienen la misma realidad. Los impuestos locales no son realmente un resorte de la autoridad local porque existe un grado de centralización fiscal muy bajo, pero eso no tiene que ser necesariamente así. Y si nosotros avanzáramos en la dirección de mayor grado de descentralización fiscal, podríamos llegar a una situación en la cual las autoridades locales tomaran decisiones autónomas respecto, por ejemplo, del impuesto territorial, de las licencias comerciales y de otros tipos de cobros parecidos. Y conjuntamente con los propios servicios locales que prestan esas autoridades, podrían generar en las personas alguna forma de decisión en términos de si desean vivir en esa jurisdicción o desean trasladarse a otra. Y eso no solamente es válido para las familias, sino que también para las empresas, y muy particularmente para las empresas, de tal manera que el desplazamiento físico, entendido genéricamente como el voto con el pie, como les acabo de decir, forma parte de uno de los argumentos más recurrentes en favor de la descentralización. En esta misma línea, uno debería pensar también que las autoridades locales, si tienen más información respecto de la realidad de su comunidad, pudieran hacer innovaciones en la esfera de las políticas públicas. Generalmente cuando hablamos de innovación estamos pensando en el sector privado, empresas que de repente innovan, por ejemplo, en producir algún alimento especial que es muy atractivo para los consumidores y que puede ser diferente de los otros productos que están en el mercado disponibles. Y por lo tanto son innovaciones que generan éxito a nivel privado y generan mayor creación de riqueza, mayor desarrollo local y nacional, pero sí también las políticas públicas pueden hacer lo propio. Y en ese sentido podríamos innovar en políticas públicas por la vía de que si nosotros descentralizamos el ejercicio de ciertas políticas críticas para la acción del Estado en el mundo moderno, como son muchas políticas sociales, por ejemplo, a lo mejor las autoridades locales podrían inventar alguna forma mejor de administrar los colegios, administrar la salud privada o la salud pública a nivel local, disculpen, o también podrían a lo mejor innovar en alguna forma de
mejor implementación de la seguridad pública, que es un tema crítico últimamente. Y conforme esas innovaciones son exitosas, podrían ser a su vez reproducidas por otras autoridades, o en el evento de que no lo sean, las otras autoridades en otras jurisdicciones podrían darse cuenta, por lo menos, de cuál es el camino que no deben seguir. Por lo tanto, si la implementación de políticas públicas y la propia gestión del Estado se realiza en el marco de una suerte de laboratorio, ese laboratorio podría generar algunas innovaciones interesantes y podría, por otro lado, mostrar cuáles son las debilidades de algunas políticas públicas que no funcionan. En términos de cómo se relacionan las personas con el Estado, existe un viejo argumento según el cual la relación entre el ciudadano común y el Estado podría asemejarse a lo que pasa entre la relación entre un consumidor y una empresa monopólica. Si es que el gobierno nacional tiene todas las competencias y es el único que cobra los impuestos, se transforma técnicamente en un monopolio. Y los monopolios sabemos que cobran impuestos o cobran precios muy altos y entregan servicios de mala calidad. Lo mismo podría pasar si el gobierno nacional fuese el único que presta servicios, por ejemplo, de educación pública, de salud pública, de seguridad y de otras múltiples formas en que el Estado tiene injerencia en la vida cotidiana de las personas hoy en día. Y a cambio de esos servicios cobra impuestos y es el único que cobra impuestos. Se transforma, por lo tanto, en un monopolio. Luego vamos a tener impuestos muy altos y servicios de mala calidad, todo lo cual se puede de alguna manera abordar a través de transferir competencias a los gobiernos nacionales para que, en lugar de tener un solo gobierno nacional que preste sus servicios y cobre sus impuestos, esas competencias estén radicadas en múltiples pequeñas jurisdicciones o jurisdicciones más territorialmente más limitadas que compitan entre sí y que por lo tanto reproduzcan de alguna manera la lógica de cómo el propio mercado asigna los recursos en una industria competitiva. Y justamente ese es el punto del último argumento del cual les quiero hablar, la idea de que la interacción entre gobiernos locales puede asemejarse a la forma en que interactúan firmas individuales al interior de la industria competitiva, que si ustedes lo piensan con cierta generosidad podrían llegar a la conclusión de que los bienes públicos locales, tales como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, la mantención de parques, la mantención de calles, nuevamente la educación y la salud primaria, el medio ambiente, la seguridad, tienen mayor parecido a los bienes privados que usualmente están radicados en industrias privadas, tales como la industria de la ropa, la industria de los electrodomésticos, de los bienes de consumo privados habituales que uno compra en el mercado, tienen una cierta semejanza porque el beneficio asociado con la producción de esos bienes públicos locales recae en un conjunto de residentes relativamente acotado. Diferente es el caso de bienes que se pueden interpretar como bienes públicos nacionales o bienes públicos puros, en los cuales el conjunto de toda la población del país de alguna manera es beneficiaria de esos servicios, tales como puede ser el servicio exterior, la defensa, la estabilidad macroeconómica y otros varios. En esa lógica, también nosotros podríamos argumentar que la descentralización podría potencialmente reproducir condiciones favorables para la eficiencia de estas firmas, que ahora no son firmas sino los gobiernos locales. Entre los aspectos negativos hay un largo listado, pero probablemente uno de los aspectos negativos más recurrentes y más importantes quizá es el hecho de que prácticamente todas las razones que les acabo de mencionar descansan en el supuesto de que la democracia funciona bien. Pero como queremos que este curso no solamente sea pertinente para la realidad de un país en particular, sino que sea una plataforma de reflexión para pensar en cualquier forma de descentralización en cualquier país del mundo, hay que acordarse que hay países que tienen un nivel de desarrollo relativo muy bajo y en los cuales la democracia funciona mal. Y por lo tanto, todos los conceptos asociados, por ejemplo, con rendición de cuentas, profundización de la democracia, el voto con el pie y otros varios que estaban implícitos en el listado anterior, se debilitan si es que la democracia no funciona bien. Y ese es el caso de muchos países del mundo. Por lo tanto, no necesariamente la descentralización pudiera ser una receta universalmente deseable.
Hay problemas de coordinación también. Imagínense lo que pasa con el caso de la pandemia por la cual estamos pasando ahora. Esa coordinación exige que autoridades que están localizadas en distintas partes del territorio tengan algún acuerdo en términos de, por ejemplo, cuáles son las zonas en donde debiese haber confinamiento, cuarentena y otras medidas sanitarias por el estilo, con miras a que el conjunto de la población pudiese experimentar el menor daño posible. Y en ese contexto, la coordinación tiene implicancias también en la administración del presupuesto público. Por ejemplo, si el presupuesto público es administrado de forma independiente por cada gobierno regional o alternativamente cada municipio tiene un cierto poder sobre su capacidad de endeudamiento, por ejemplo, pudiese poner en riesgo el equilibrio fiscal a nivel del país en su conjunto, todo lo cual supone un esfuerzo de coordinación mucho más grande que en el caso de un país unitario. Se argumenta también que la burocracia local suele no tener el mismo grado de profesionalización que la burocracia a nivel del gobierno central. En realidad, esta es una situación que es constatable a través de cifras objetivas y en efecto, eso es verdad, pero es un problema como suele reconocerse endógeno, vale decir, las propias instituciones y las propias normas vigentes hacen que de alguna manera los mejores profesionales y las mejores competencias suelen estar a nivel central, no siempre, por cierto, pero suelen estar, lo cual se presenta muchas veces como un argumento en contra de la descentralización en este caso. La idea de que la descentralización pone en una situación de excesiva cercanía los intereses públicos o los intereses comunitarios con los intereses privados a través de grandes inversiones localizadas en territorios pequeños, por ejemplo, que deben de alguna manera entenderse con autoridades muy débiles, que tienen presupuestos muy bajos a nivel de jurisdicciones rurales, pobres, genera potencialmente el peligro de la corrupción y también de la captura de la élite. Eso, que es un concepto muy discutido, tanto empíricamente como teóricamente, puede llegar a ser una realidad y puede ser un problema potencialmente importante. Sin embargo, habría que ponerlo en tela de juicio y analizarlo en su mérito a través de datos objetivos. Esta es solamente una hipótesis. Finalmente, el hecho de que muchos servicios públicos tengan muchas economías de escala también atenta contra la posibilidad de descentralizar excesivamente. Piensen ustedes que en Europa, en algunos países como Francia, por ejemplo, no solamente Francia, también, por ejemplo, España, Italia, en fin, tienen muchísimos municipios. Por ejemplo, Francia tiene alrededor de 38.000, entre 38.000 y 40.000, lo cual significa que hay municipios que tienen muy pocos habitantes, 50 personas nada más, y a veces menos incluso, lo cual hace que la posibilidad de tener un gobierno local propio, en el cual se decidan cosas relevantes, que efectivamente tengan consecuencias sobre esa comunidad tan pequeña, es muy baja. Y consecuentemente se recibe cierta escala de producción en ciertos servicios críticos, tales como por ejemplo educación, recolección de residuos sólidos y otros varios, para que esa gestión sea eficiente, para que esa gestión tenga un costo por unidad de producción relativamente bajo. Y por cierto, las economías de escala pueden ser muy importantes en algunos casos y por lo tanto hacer que una excesiva descentralización haga que la eficiencia en la prestación de ciertos servicios se vuelva muy mala. En síntesis, habría que reflexionar sobre el bien común, y ese bien común supone que tendríamos nosotros que pensar en qué medida descentralizamos y en qué medida centralizamos. Y la respuesta es que esa es una decisión en la cual hay pros y hay contras, y por lo tanto hay que encontrar un balance. Y ese balance posiblemente es diferente para cada distinta función específica del Estado. Seguramente si hablamos de seguridad social, el balance va a ser uno. Si hablamos, por ejemplo, de cultura y recreación, va a ser uno distinto. Si hablamos de salud, va a ser otro tipo de balance, y así por el estilo. Cada función del Estado va a tener su propia respuesta específica. Y a lo mejor al interior de cada función del Estado hay competencias más específicas todavía que requieren algunas ser centralizadas y otras ser descentralizadas.
Por lo tanto, todos los argumentos que acabamos de conversar deben ser puestos en perspectiva y analizados en su mérito. Y precisamente una lámina que yo les mostré en la sesión número 1 de este curso es muy iluminadora al respecto. En la realidad internacional nosotros vemos que si juntamos un conjunto de países, en este caso los países de la OCDE, y verificamos qué proporción del gasto total de esas funciones específicas está ejercida por los gobiernos subnacionales, encontramos que eso es muy distinto según la función del Estado en cuestión. Para el caso de vivienda y desarrollo comunitario es bastante alta, para el caso de protección social y defensa es muy baja. Por lo tanto, esta realidad de alguna manera indica que no siempre es bueno descentralizar y que esa descentralización supone un grado, no supone descentralizar o no descentralizar, y ese grado depende críticamente de la forma específica de acción del Estado de la cual estemos conversando. Aquí vamos a quedar, nos vemos en la próxima sesión. Chao.